Pero mientras tanto, dándole un poco de tiempo para llegar por carreteras bastante intransitables a estas horas, vamos a hablar de un auténtico escándalo. Con toda la forma de Santiago Camacho, claro. No puede ser otra historia. El espionaje se ha convertido en algo de uso común. Espionaje internacional, espionaje global. Los grandes buscadores. Llamadas de teléfono, bueno, compiladas a millones, vigilando. ¿Quién nos vigila? ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué dicen los que saben de las tramoyas de las cosas? Santiago Camacho. Pues fíjate que después de todo lo que hemos estado hablando de las urdes y de estar en ese universo mágico, me parecía ya casi una profanación meterme en determinadas profundidades técnicas y explicar con detalle pues todo lo que se ha contado en la prensa, lo de Merkel, lo de Rajoy, lo de la NSA. Así que casi lo vamos a obviar. Y vamos a irnos a algo que yo creo que todos los que hemos seguido esta actualidad, o todos los que han seguido esta actualidad a lo largo de esta semana, es una pregunta que se hacen. Dice, vale, han espiado a Rajoy, han espiado a la señora Merkel, han espiado al señor Hollande, pero ¿y a mí exactamente esto en qué me afecta? Porque bueno, esto ya se hacía en el siglo XIX y se interceptaban cartas diplomáticas y Mata Hari iba por ahí seduciendo generales y bueno, a fin de cuentas sería una especie de lo mismo pero con más técnica. A mí, como ciudadano de a pie, ¿en qué me afecta? Pues caballero, señora, señorita, le afecta en muchísimo más de lo que cree. Fíjate que solamente en España, lo publicaba el diario El Mundo hace unos días, en un solo mes se habían monitorizado 60 millones de comunicaciones. En un mes en España. Desde luego el señor Rajoy no hace tantas llamadas telefónicas, seguro. 2 millones de comunicaciones de nuestro país al día. Prácticamente, exactamente, 2 millones al día. Eso es mucho tráfico. Me pregunto, ¿estará Santiago Camacho en alguna de esas listas? Seguro. Probablemente, y mucha gente que ni ellos mismos lo sospechan. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues es lo que se llama el Big Data. Ya las agencias de inteligencia, la NSA en este caso, no se dedica a seguir a sospechosos directamente. No es el espionaje de cojo a este tipo que creo que es un terrorista, le pongo micrófonos, le busco con cámaras, etcétera, etcétera. No. Lo cojo absolutamente todo. Y en ese mar inmenso de datos intento encontrar anomalías, intento encontrar cosas que me interesen. Fíjate que hace unos años ya se intuían estas cosas y en una comisión parlamentaria del gobierno de los Estados Unidos, del Parlamento estadounidense, un senador hacía esta pregunta a uno de los responsables de la inteligencia norteamericana. Entonces estaba Dick Cheney de vicepresidente y decía en tono casi jocoso, dice, vamos a suponer que el señor Cheney se vuelve loco y que da un golpe de Estado y se convierte en el dictador supremo de Estados Unidos. ¿Tendría capacidad el señor Cheney de forma retroactiva coger a todas las personas que se han reído de él en las redes sociales, en emails privados, en llamadas telefónicas, que han hecho chistes sobre tal o cual cosa, y castigarlos como se merecen y azotarlos en la plaza pública o ejecutarlos? ¿Tendría capacidad de localizar a todas esas personas? La respuesta fue un sí rotundo. Y es que si fueran solo los gobiernos, y ya es grave, pensemos que esta tecnología, que es una tecnología desarrollada por empresas privadas, que se la venden al mejor postor. Claro, imagínate lo que tiene que ser, nos acordamos de los tiempos de la Stasi, de esas escuchas telefónicas indiscriminadas, de esos archivos de cada ciudadano. Imagínate lo que era, por ejemplo, vivir en la Libia de Gaddafi, que ya disponía de esa tecnología, que ya monitorizaba a todos sus ciudadanos, que ya sabía lo que mandaban por email, ya sabía lo que había en las llamadas telefónicas. Santi, estás contando que el gran hermano de Orwell se ha hecho realidad. El gran hermano de Orwell se ha hecho realidad. A día de hoy, vivir en una dictadura es
posiblemente la peor época de la historia, porque por muy poco dinero para un gobierno, se puede adquirir tecnología para tener controlados absolutamente a todos tus ciudadanos. Pero es que eso, aún así, a nosotros que vivimos en una democracia, nos puede venir grande. Dice, bueno, pues un golpe de Estado, un gobierno global, bueno, fantasías. Pero es que esos datos no solamente van a los gobiernos, sino que se trafica con ellos. Empresas como Google, como Facebook, como todas las grandes corporaciones informáticas que manejan nuestros datos, ¿cómo ganan dinero? Nosotros no lo venden que buscar una página en Google o que tener un perfil en Facebook es gratis. Entonces, ¿de dónde sacan el dinero? Sacan el dinero de nuestros datos. Cada vez que accedemos a uno de estos servicios, hay una cosa que se llaman términos y condiciones de uso. Tú pinchas un contrato larguísimo que no te has leído y no sabes... ¿Alguien lo ha leído? No, está hecho a propósito para que no se lea. Está puesto en un cuerpo determinado, muy pequeño, siempre en mayúsculas, de tal manera que visualmente tú lo que aprecias no es un texto, es una textura. Te cuesta muchísimo trabajo, no invita a leerlo y está hecho así de una forma premeditada. Y no sabes lo que estás firmando, porque estás firmando. Fíjate que en 2009 GameStation, que es una empresa británica que se dedica a los videojuegos, a venderlos, a este tipo de cosas, pues en los términos y condiciones de uso puso una cláusula realmente abusiva. Esa cláusula decía que al aceptar y al pulsar el leído y acepto, entre otras muchas cosas que había en los términos y condiciones de uso, cedías a la empresa el derecho eterno a reclamar sin ningún tipo de salvaguarda por tu parte tu alma inmortal. Le estabas vendiendo el alma. Lo habían colocado ahí. Lógicamente era una broma, pero en el poco tiempo que tuvieron eso, se hicieron con algo así como 10.000 almas inmortales que publicaron el listado de vuestra alma es nuestra, y también era una forma de concienciar a la gente de hasta qué punto nos comprometemos a cosas que ni sabemos. ¿En qué nos puede afectar? En Estados Unidos hay mucha gente que está viendo, por ejemplo, las cuotas de sus seguros de vida alteradas. Oiga, ¿por qué me han subido la cuota de mi seguro de vida? Pues porque resulta que sus datos de navegación en Google, que las cosas que pone usted en su perfil de Facebook, etcétera, etcétera, nos indican que tiene usted hábitos insanos, que usted ha empezado a fumar, que usted ha empezado a beber, que usted compra mucho alcohol, que usted que usted conduce de forma temeraria. Entonces nosotros cogemos y le subimos la cuota del seguro. Otro ejemplo. Claro, la pregunta, Santi, clarísima, es, hombre, si es un buscador y que sigue las pautas de lo que tú has buscado, pero si es porque alguien la ha publicado en su perfil de Facebook o Twitter, la pregunta ¿es espionaje o es autoidiotez de la persona que pone su vida al detalle? Luego que no se queje, claro. Si tú pones todo lo que haces, sabrán todo lo que haces. Claro, es como de lógica, pero ¿no? Tú, por ejemplo, ojo, esas condiciones permiten que si tú tienes un perfil privado, yo tengo un perfil, por ejemplo, que es para mi amigo Iker, mi amiga Carmen, mi amigo Pérez Campos y 4 amiguetes más. Y que no quiero que lo vea nada más. Pero Facebook, por ejemplo, puede traficar con esos datos a pesar de que es un perfil privado. Puede cedérselos a la compañía de seguros para que vea exactamente lo que estamos haciendo. Las condiciones de privacidad en realidad no son para asegurar tu privacidad, es para asegurar el acceso a tu privacidad de las compañías y el acceso a que se pueda comercializar tu privacidad. Te voy a poner otro ejemplo que nos ha pasado a casi todos. ¿Tú alguna vez no has visto que los límites de tus tarjetas de crédito a veces oscilan? Que de repente dices, bueno, esta gente me ha subido el límite de la tarjeta de crédito, o mucha gente dice, y de repente me lo han bajado. Y tampoco es un empresario de Atlanta, un empresario acomodado, tenía una visa con unos $10.000 de crédito y se iba de vacaciones a Florida. Y de repente, pues a la hora de dejar su visa en el hotel, se encuentra con que le han bajado el crédito a 3.000. Y que evidentemente no pudo hacer frente al cargo de las vacaciones que tenía pensadas. Le arruinaron las vacaciones. Al pedir explicaciones, se encontró que su historial de navegaciones y su historial de compras coincidía con
gente que había sido problemática y que había dado impagos. Por ejemplo, compraba en Walmart, que para los que no conozcan Estados Unidos es un sitio considerado donde compran, dicho mal y pronto, pobres. Entonces decían, bueno, si usted compra en Walmart, eso... Por favor, empresarios de esta marca, que no llamen ahora mismo a Milenio 3. Eso nos indica que su nivel adquisitivo no es muy alto y por tanto le vamos a rebajar el crédito de su tarjeta. Hay otro caso más sangrante todavía. Un tipo llegó a una empresa que se dedicaba a vender artículos para bebés, indignado porque le estaban mandando constantemente publicidad a su hija adolescente. Y él decía, bueno, casi le parece que la están incitando a tener un hijo, que mi hija tiene 16 años, oiga usted, ¿por qué le mandan siempre este tipo de cosas? Parece ser que su historial de búsquedas en Google indicaba que podía estar embarazada, y efectivamente lo estaba. La empresa se había enterado a través de ese historial de búsquedas que estaba embarazada mucho antes que su propio padre. El gran hermano. O, por ejemplo, un GPS. En Holanda, una conocida, como esta opera en España, no vamos a dar el nombre. En Holanda, una conocida empresa que se dedica a vender GPS, pues como hace en todo el mundo, los GPS hablan entre ellos. Tienen una conexión inalámbrica que permite seleccionar las rutas donde hay menos tráfico, ese tipo de cosas. Entre otras cosas, se archiva la velocidad del vehículo en cada momento. Así que no dudaron en, ni cortos ni perezosos, cederle a la Dirección General de Tráfico holandesa esos datos para que pusiera las correspondientes multas, sin que hubiera radares, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en un mundo en el que dejamos un rastro de datos que, eso de yo no tengo nada que ocultar, a mí no me puede perjudicar en nada que me estén monitorizando constantemente, porque bueno, yo no soy un terrorista, yo no soy un delincuente. Pero es que hay muchas cosas en las que puede salir, entre comillas, perjudicado. Eso sin tener en cuenta en que ya en Estados Unidos se está empezando a hablar de algo que nos suena a ciencia ficción y que hemos visto en películas de ciencia ficción, el precrimen. ¿Tú sabes la cantidad de gente que de repente llaman a la puerta de su casa y se encuentra un equipo de SWAT, un equipo de fuerzas especiales que entra en su casa, les registra la casa, se lo pone todo patas arriba, a lo mejor porque han hecho una broma en una red social, porque han puesto un tuit que no debían? Un niño de un colegio se encontró con que agentes del servicio secreto le estuvieron interrogando durante varias horas porque puso el siguiente tuit. Decía algo así como: ahora que han matado a Bin Laden, el presidente Obama debería de tener cuidado, no sea que los terroristas internacionales vayan a por él. Era un tuit preocupado por la seguridad del presidente. Pues bien, lo entendieron mal, se fueron para allá, los agentes, el chaval tendría 9 o 10 años. A ver qué hacía con Twitter el chaval. Y no dudaron en interrogarle. ¿A dónde vamos? Pues teniendo en cuenta que el proyecto que está preparando la Unión Europea... Algunos pueden pensar en todo esto, en qué gran trampa, ¿no? Sí, sí. Trampa del sistema. Pues pensemos una cosa. Todo facilidades para tener toda la información. El gobierno el proyecto que está preparando la Unión Europea, que es el proyecto INDECT, que no solamente habla de monitorizar ese tipo de comunicaciones, sino de utilizar toda la red de cámaras de vigilancia que hay, con sistemas de reconocimiento facial, etcétera, etcétera, puede llevarnos a que efectivamente estemos controlados en cada paso que damos. Es más, tú imagínate que de repente, y eso está pasando, se planea una protesta pública, no violenta. Tú tienes derecho a protestar, esto es una democracia. Pongamos, por ejemplo, dos casos que ideológicamente pueden estar en las antípodas. Una propuesta de una organización provida o una manifestación del 15M. O sea, tan toda. Y que al gobierno de turno, no le interesa. Pueden abortarla antes de que suceda. Es más, pueden identificar a las personas que participan. Es más, pueden tener una máquina del tiempo y echar hacia atrás todas esas grabaciones y conocer a esa persona, con quién se reúne, con quién habla, quiénes son sus amigos, dónde, cuándo, de qué manera. Es decir, si alguien después de todo esto piensa que esta historia va con Merkel, va con Hollande, va con el señor Rajoy y no va conmigo, a lo mejor creo que está muy equivocado.
qué grande es este Santiago Camacho, que nos deja. Ahora, eso sí, don Santiago, aquí en el ordenador aparece que tenemos abajo aquí, sí, una llamada. Señor director general de Walmart España, que pregunta por usted. Yo en Estados Unidos he comprado mucho en Walmart. Claro, normal. Pero porque yo soy cutrecillo de por sí. De todas formas, yo siempre lo digo, ¿no? Es un lujo contar con Santiago Camacho, que nos cuente estas cosas tan sencillas y que nos azuce así un poco el cerebro, ¿no? Y nos demos cuenta de dos posiciones. Qué bonita es la tecnología, qué cosas buenas nos permite, pero hay también como la trampa del demonio, ¿no? Ponga usted su vida aquí, que es muy bonito. Ahora luego, no me reclame. Ya ha puesto su vida, y su vida ya, de alguna forma, no le pertenece. Qué paradojas, también esas cámaras de seguridad que nos vigilan a todas horas, esos ojos de gran hermano que parece que están por todas las grandes ciudades, están ayudando a resolver también muchos crímenes. Claro. Gracias a ellos hemos podido conocer los últimos movimientos de presuntos asesinos. Claro. Lo tenemos ahora con la niña de Santiago. Se están investigando precisamente todas las cámaras porque paso a paso se puede saber por dónde ha ido una persona en los últimos momentos. Seguro que esto va a motivar mucha información, mucha sensación. Todos estamos vinculados de alguna forma, ¿no? Hablábamos de ese 8 nave del misterio, que va a ser el hashtag importante en los próximos días. Ya está ahí Sergio, que parecía que estaba de juerga de Halloween y ahora vuelve, ya está poniendo ahí... Sergio Fernández de Pinedo, jefe de imagen de Cuarto Milenio. Fíjate de cosa más... He pensado yo incluso en llamarle, pero sé que a esto no le gusta. Santiago Camacho, Carmen Porter, Sergio Fernández e Iker Jiménez, los únicos supervivientes del día 1 de Cuarto Milenio, Se dice pronto, Sí. Ahora la cadena cumple 8 años, pero hay un programa, esto puede decir, qué vanidoso eres, pero es la verdad, yo no digo más que la verdad. Somos el programa que puede decir que estamos desde el primer día. Y ¿sabéis lo que os digo? Que gracias a vosotros. Y en 4 van a sacar durante toda la semana también cositas que tienen que ver con el aniversario de 4, de la cadena. Si no es por la audiencia, si no es por mucha audiencia que comparte incluso Milenio 3 y Cuarto Milenio, nosotros no estamos en ningún lado. Nosotros estamos donde nos ponen los únicos que de verdad deciden, el público. Y eso sí que es difícil e insobornable. Así que, abriendo un poco esta efeméride de los 8 años, gracias. Porque diciendo solamente 8 años y 9 temporadas... Si hablamos de televisión, yo no tengo que decir nada más. Los que saben de televisión ya saben lo que significan los dos datos. No hay que añadir ni una sola letra. Pero lo más importante es la buena gente que nos ha permitido seguir en este milagro a contracorriente. A contracorriente de todo, incluso dentro del sistema televisivo. ¡Qué maravilla! Y gracias por supuesto a la cadena que ha apostado por nosotros. Y vamos a celebrarlo, ¿os parece? 8 nave del misterio, una idea de nuestro jefe de imagen y que Diego Marañón y Guillermo León potenciarán, como saben perfectamente, y con tantos y tantos amigos en las redes, pero esas redes que tienen, pues como cualquier cuchillo, ¿no?, sus muchas utilidades. Quizá esta hora, Noel, 3:28, quizá esta hora haya llegado siguiendo la senda, ¿no?, de Ignacio de Arcelo, Ignacio Carral, Maurice Legendre, Ferrés, Salinas, Juan Antonio Pérez Mateos, tantos viajeros jurdanos que no creo que hayan estado de noche en el sitio donde está Javi, seguro, porque hablábamos de un pueblo muerto. Por lo menos queremos tener una foto de ese pueblo muerto donde prosiguen las investigaciones. Javier, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Mucha gente nos pregunta por tu voz, si es que tienes mucho frío o realmente estabas muy impresionado. Sí, o ambas cosas. Las dos cosas. La gente decía que estabas un poco acongojado. Sí. Bueno, vosotros me conocéis y sabéis que sí, hay lugares que me impresionan y no me avergüenza reconocerlo. Como debe ser. De ese camino entre ese cementerio de Aceitunilla y un Nuño Moral, donde nos llevan días diciendo no se os ocurre ir allí, pues imaginaos estar allí en esta noche, además tan cerca de la noche de difuntos. ¿Has sabido algo de los pasos, de la alimaña que rondaba? Pues hemos estado, José Alberto y yo, indagando por la zona, hemos subido a la parte donde escuchábamos los pasos y, bueno, no hemos visto ningún animal, pero sí hemos visto que hay casitas por ahí cerca con algunas, pues, unos patios, digamos, y puede ser pues que hubiera por allí algún tipo de animal. Es lo más normal, ¿no? ¿Estás en Cavaloria? Sí, estoy en Cavaloria, en el pueblo muerto, al lado
al pasar, nada más pasar Río Malo de abajo, y al lado del río que escuchamos a lo lejos. Y te puedo decir que además ayer estuvimos en el pueblo de Río Malo de Arriba, que está a varios kilómetros de aquí, y hubo una historia que me dejó muy sorprendido, que me dejó sobrecogido, porque dicen que allí en ese pueblo solo habitan 3 personas, solo hay 3 habitantes, y el resto del pueblo está también abandonado prácticamente. Y allí nos decían que ese pueblo, que Río Malo, había recibido ese nombre precisamente porque pertenecía a 2 hermanos que se habían peleado por el agua del río, porque no había otro agua por allí, y habían terminado envenenando el agua hasta matarse el uno al otro. Esta historia yo no la conocía, pero claro, encaja perfectamente con la toponimia, ¿no? Con el nombre. Hay Río Malo de abajo y Río Malo de arriba, y el Río Malo de arriba es como un lugar donde yo recuerdo, cuando lo conocí en su día, pasaba el camión de la carne cada semana. Otro mundo, ¿no? Muy aislado, muy aislado. Y donde estás ahora es un lugar, como tantos otros, por ciertas circunstancias, que se quedó sin nadie, no otras personas, sin un alma. Y parece que solo el misterio, las apariciones o cosas similares rondan por ese lugar, ¿no? Sí, ni un alma, porque hace décadas el pueblo tuvo que ser abandonado por miedo que al construir el pantano de Gabriel y Galán, pues el pueblo pudiera quedar anegado por el agua del embalse, y precisamente por eso lo abandonan. Y ahora está en completa soledad, las ruinas, solo quedan las ruinas de las casuchas hechas de piedra y de pizarra. Está todo lleno de escombros, y es un lugar que también impresiona precisamente por la soledad de la zona, aunque se encuentra más cerca de una urbe, que es ese Río Malo de abajo. Es un sitio, como digo, completamente abandonado, con las casas que solo conservan la estructura, las raíces de los árboles se meten entre medias de las ventanas. Y justo aquí, Iker, ocurre también una de esas historias que hablábamos antes de muertes, pues a causa del misterio, ¿no? En este caso la víctima fue Pelayo Crisótomo. En el año 77 aparece una especie de vendaval, una fuerza, él dice que le teletransporta prácticamente, que le arrastra desde el pueblo de Las Herías hasta este lugar, hasta el lugar donde me encuentro ahora mismo. Y es una fuerza descomunal y misteriosa porque solo él se siente, bueno, es arrastrado por ella. Y al final, Iker, después de que este hombre, de que Pelayo viviera esta experiencia, le marcó tanto que a los 2 días acabó quitándose la vida colgándose de un puente. El aspecto desolado, el lugar remoto y las historias que fluyen y continúan. De momento vosotros no os habéis topado con el misterio directamente, ¿no? A nivel de luminarias, de sonidos, solo de testimonios, de momento, que queda mucha noche, ¿no? Sí, de momento solo hemos recogido testimonios, pero desde luego, Iker, yo me he llevado una enorme sorpresa al ver que eran decenas de ellos que fluían de forma absolutamente natural. Es cierto que, por ejemplo, en Río Malo de Arriba nos encontramos cierta cerrazón a hablar de estas cosas. Nos reconocían que habían oído historias de fantasmas, que las conocían perfectamente, pero no querían hablar de ellas. Y bueno, Israel nos contaba cómo ella misma le habían dicho que hablar de estas cosas era casi como invocarlas, y por eso algunos preferían optar por el silencio cuando se les preguntaba por ellas. Hablar de estas cosas a veces es invocarlas. Pues buena noche, Javier Pérez Campos. Que la noche jordana daimónica os ofrezca sorpresas y que nos las podáis contar. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Seguiremos por aquí indagando y grabando para Cuarto Milenio. Un abrazo. Un abrazo fuerte a todos. Antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, Cadena Ser. 3:35, de pronto la nave se ha posado en un lugar muy lejano, de las urdes perdidas y remotas, pero en nuestro país, unos cuantos miles de kilómetros, las selvas perdidas, las últimas selvas de los mayas, y su sonido tan peculiar, su sonido inolvidable, su sonido de misterio puro y ancestral. Allí, Javier Sierra, que ha tenido
otra visión, creo que conmovedora, y aunque sea queremos robarle unos minutos para que lo traslade. Ha estado en uno de esos lugares soñados por los seguidores del misterio. Javier Sierra, amigo, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, buenas noches. Estoy al lado de una ventana donde estoy viendo llover aquí en Palenque, en el estado de Chiapas, en México, a apenas 1000 metros del Templo de las Inscripciones, donde hace 61 años Alberto Ruz Luiller descubrió, pues yo creo que el gran emplazamiento, el gran hallazgo de la arqueología americana, que fue la tumba de Pacal. ¿Quién no ha oído hablar de la losa de Palenque, Iker, en nuestros temas, no? Claro, nosotros hemos escuchado hablar del astronauta de Palenque, Javier. Del astronauta de Palenque. Bueno, pues ese astronauta, o lo que fuere, lleva cerrado al público muchos años, porque en el año 2000 el Instituto Nacional de Antropología e Historia decidió clausurar la pirámide por los problemas de humedad. Llueve dentro de la pirámide, aunque fuera esté seco, para que te hagas una idea de las condiciones, delicadas de su estado, y no han dejado entrar desde hace mucho tiempo a nadie en el Templo de las Inscripciones. Bueno, yo ayer tuve el privilegio de bajar esos tramos de escalera que despejó piedra a piedra Alberto Ruz Luiller en 1951, de acercarme a esa puerta triangular espectacular que todos hemos leído y visto en los libros relacionados con estas cuestiones desde hace años, y darme a ver la losa de Palenque. Lo que no podía imaginarme, Iker, es que en el año 2000, cuando decide el gobierno cerrar esa pirámide a los turistas, hizo otra cosa más en silencio, sin que nadie lo supiera prácticamente, y es devolver a ese mismo lugar, debajo de esa losa de 5 toneladas que tapa el sarcófago de Palenque, devolver los restos del rey Pacal, que siguen ahí enterrados. Han estado ahí a pocos centímetros de mí hace escasas horas. Tumba de Pacal, astronauta, calaveras, se habló de esqueletos rojizos en esa estructura, se han dicho muchas cosas. La comunicación, además, Javier, no es la mejor, suena un poco saturado el sonido, estamos hablando prácticamente en el otro lugar del globo ahora mismo, pero para el joven, para el prácticamente niño que se asoma hoy, por ejemplo, a Milenio 3, nunca he escuchado hablar del astronauta de Palenque. ¿Podríamos contar en un par de minutos por qué es misterioso? ¿Qué te ha impactado al verlo? Bueno, lo que lo convirtió en misterioso no fue solamente su hallazgo, que es sensacional, es único en la historia de la arqueología mesoamericana. No se ha encontrado en ninguna otra pirámide de las cientos que hay en toda América un lugar como ese, bajo la estructura del propio cuerpo de la pirámide, con un enterramiento así. Pero lo que lo convirtió en punto de referencia fue el primer libro de Eric von Daniken, publicado en 1967, 16 años después del hallazgo, en el que Eric von Daniken decía que el personaje representado en esa losa, en ese bajorrelieve, que tenía aspecto de maya, en realidad era un astronauta. Y efectivamente lo parece, es decir, es un personaje que está ahí tumbado, manejando palancas, o lo que parecen palancas, escapándose de lo que parece un fuego de combustión por debajo de su cuerpo, y ese cuerpo, ese fuego de combustión, esos signos, esos glifos sobre los que todavía hay mucha controversia, son los que yo he podido, examinar con la ayuda de los arqueólogos en estas últimas horas. Pero te contaré otra cosa. Quizás sea porque hoy todavía es en México el Día de los Difuntos, o porque el ambiente aquí está realmente enrarecido con la lluvia, los relámpagos, los truenos. La verdad es que los arqueólogos se han sincerado mucho conmigo, me han contado historias que me llevo a España y que os contaré con calma. ¡Wow! Pero historias que hablan de fantasmas en esa zona. Fantasmas en la zona de Palenque, en la zona de la pirámide mítica. Mira, Iker, tú no sabes, yo no lo sabía, que Alberto Ruz Luiller, el arqueólogo que descubrió en el año 51 la losa de Palenque, duerme su sueño eterno a unos metros de las escaleras del Templo de las Inscripciones. Y los custodios, que es como llaman aquí a los guardias de seguridad del complejo, lo han visto pasear entre las pirámides, no en una ocasión, sino en muchas. Bueno, esto merece una investigación especial,
Por cierto, ¿quién estaba debajo de la losa que parece un astronauta? Se ha hablado mucho, aunque sea en un minuto, Javier, de las peculiaridades de ese esqueleto bajo una losa de miles y miles de kilos, en una construcción como no hay nada igual. Muchas personas vieron a un difunto diferente al resto. Sí, porque es un hombre que se enterró completamente cubierto de cinabrio. El cinabrio es una sustancia muy tóxica que tuvo que manejarse con muchísimo cuidado, porque simplemente el toque con la piel ya causaba envenenamientos. Y este hombre era un hombre de 1,70 de altura, con una estructura ósea y, en fin, una longitud de cuerpo que no era la que correspondía a los mayas de la zona. Parecía alguien venido de fuera, un extranjero, pero no es eso lo que se ha querido descifrar de los glifos. Hay mucha controversia a ese respecto y esa controversia todavía dura. Lo que sí que te puedo decir es que en la pirámide de al lado, hace no muchos años, en 1993, se descubrió la esposa de este gobernante, la Reina Roja. También he podido visitar su tumba, también estuvo cubierto su cuerpo con cinabrio, también parece extranjera, y el misterio aquí se multiplica sobre de dónde vino el hombre de Palenque. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esa losa en concreto, Javier? ¿Cómo, perdón? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esa losa que ha dado la vuelta al mundo, pero al verla directamente? Un detalle, una imagen. Pues mira, lo más impactante, desde luego, es que es su volumen. Prácticamente llena la totalidad de la habitación subterránea en la que se encuentra. Y un pequeño detalle que a mí me ha hecho sentir escalofríos. Al fondo de la sala, yo esto no lo había apreciado en las fotografías ni en las imágenes, al fondo de la sala se encuentra una especie de umbral, un umbral que va a ninguna parte, que se interrumpe por el estuco con el que fue sellado toda esa habitación, una puerta falsa. Pero esto es algo que no pertenece a la cultura maya. Las puertas falsas se encuentran en las tumbas egipcias, son las puertas que los difuntos egipcios utilizaban para cruzar al más allá, y ahí se encuentra esa puerta falsa que no se encuentra en ninguna de las otras pirámides mayas, desde luego de la zona de Chiapas, pero de ninguna parte de este país. Una puerta falsa, un umbral que va hacia algún sitio físico o transhumano, quién lo sabe. Una losa gigantesca para tapar la muerte y quién sabe si la vida de un personaje excepcional y diferente. Una pirámide única en la historia. El concepto de astronauta, por si faltaban pocas cosas, apariciones, entre ellas las del arqueólogo que dedicó su vida y su locura a descubrir este extraño embajador para muchos de las estrellas. Demasiado contenido, Javier. Esperamos el dossier intenso sobre esas investigaciones en un lugar icónico para el mundo del misterio. Que lo disfrutes, amigo. Un abrazo. Gracias. Tendremos hasta los sonidos de los pasos sobre esas losas milenarias, Iker. Un abrazo muy grande, compañero. Suerte. Un abrazo, Iker. Buenas noches. Aquí sigo las instrucciones de Noel Calero, por supuesto. Si me pone esta música, quiere decir que viene Milenio 3 Responde. Sabéis que hay un mail concreto, milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, para lanzar vuestras preguntas. Y luego Fermín y Javier Pérez Campos las compilan y ahora podemos escuchar vuestra voz con vuestras cuestiones. ¿Cuáles serán esta semana vuestros retos al equipo de Milenio 3? Ahí va. Hola, buenas noches. Me llamo Ana, soy de Madrid. Me gustaría haceros una pregunta en relación a los fenómenos de los círculos en la Tierra. Estos que de repente aparecen, tienen varios metros de profundidad y nadie sabe cómo pasa. Recuerdo que hubo un incidente en Estados Unidos con un chaval que desapareció en uno de estos. Me gustaría saber si siguen pasando, si han descubierto por qué se forman. Pues nada, muchísimas gracias por todo y un saludo a todos los integrantes de Milenio 3. Gracias a ti, Ana. Yo no tengo mucha más información. Contamos en directo la desgracia de aquel hombre que fue tragado por una especie de socavón. Sí, pero estaba tranquilamente en su dormitorio. Y bueno, el fenómeno parece ser que ahora mismo está un poco remansado. Es decir, yo también hace semanas que no oigo nada de eso. Pero hay localizaciones, concretamente determinados bosques de Rusia, donde sí se siguen encontrando, pero claro, estamos hablando de sitios aislados, no se sabe si son recientes o no. Es decir, donde va un excursionista y de repente se encuentra... Claro, ¿cuándo ha ocurrido, no? Efectivamente, se encuentra en mitad del bosque pues un círculo
de estos de entre centímetros. Es que lo curioso es que desde muy pequeños, estamos hablando de diámetros de 20 centímetros, como si fuera un tubo de chimenea profundo que se mete en la tierra hasta profundidades insondables, hasta enormes de varios metros. ¿Os acordáis las imágenes de Guatemala, ¿no? De una ciudad o un pueblo y un agujero que parecía el infierno y las casas, los coches caídos. Lo que nos contó Emilio Carreño, director de la Red Sísmica Española, es que tenía que ver con aguas subterráneas y con corrimientos de tierra. O sea, había un fenómeno natural dentro de todo esto. ¿Habrá algo natural en la siguiente pregunta? Hola, buenas, soy César. Buenas noches, milenarios. Quería saber qué opinabais sobre el caso que ocurrió el 25 de julio de 1978 de avistamiento de OVNI de Federico Ibáñez, que curiosamente es mi tío y yo pues estuve hablando con él y vamos, que yo, muy objetivo no puedo ser, pero lo veo bastante creíble y quería saber vuestra opinión. Muchas gracias. Nuestro amigo hace referencia, César, a un caso que es emblemático, pero la mayoría de las personas lo conocerán, bueno, quienes les interese la ufología, vamos, quienes estén tan locos como para que les interese la ufología como a mí. El caso Turis, en Valencia, un agricultor observa lo que parecería algo así como un 600, en una forma ahuevada, algo insólito, y sobre todo insólito fue la descripción, o insólita fue la descripción de unos seres que parecían como unos enanos con un batín blanco, unas gafas de herrero, fijaos la descripción también, parece de lo que estábamos hablando al principio. Este agricultor era un hombre absolutamente honesto, no sé si seguirá viviendo o no, pero absolutamente honesto, de palabra, vio cómo evolucionaban los dos seres en pleno día y en una zona no, digamos, solitaria, como es Turis. Se movían alrededor de esa especie de aeronave y luego desaparecían, iban andando como por un motor, tenían esas gafas que la verdad es que es un caso único en la historia de la ufología, no hay descripciones parecidas, y lo curioso es que luego el equipo de Fernández Peris, investigador de Talante Escéptico, llegó incluso a analizar la Tierra para ver si había radiactividad, pero no encontraron nada. Lo que hasta los más sesudos escépticos dijeron es que ese hombre era, vamos, honesto, fiel, con todo lo que había visto y nunca habló de extraterrestres, simplemente de algo extraordinario. Año 78, mes de julio, así que tu tío, en este caso, yo creo que tiene todo nuestro crédito. Buenas madrugadas, soy Maite Caballero de Córdoba y tengo una pregunta para Santiago Camacho. He leído tu libro, 20 grandes conspiraciones de la historia, muy bueno por cierto, y tengo algunas curiosidades sobre el caso de la llegada del hombre a la luna. Sé que tú opinas que verdaderamente se produjo el alunizaje, pero entonces, ¿a qué se deben los hechos que no cuadran? ¿Y a quién beneficia que existan dudas sobre este hecho histórico? ¿Crees que la antigua Unión Soviética pudo estar detrás? Muchas gracias. Santi y su costumbre, ¿no?, de pagar a algunas personas para que llamen diciendo que sus libros son buenos, ¿no? Es la última técnica. La última técnica. Oye, pues muchísimas gracias por la lectura y sobre todo porque te gustase. Y la verdad es que sí, yo estoy convencido de que el hombre llegó a la Luna en el momento y fecha que se dice oficialmente. Sí, y también estoy convencido de la genuina naturaleza de muchas de las anomalías que hay en el material gráfico que tenemos de esos viajes. Yo sencillamente lo achoco a una cosa muy sencilla. Yo creo honradamente que muchas de esas fotografías o no fueron tomadas en la Luna o se retocaron de una forma bastante evidente, simplemente por una razón. Nosotros pensamos, y los que somos románticos pensamos en que la conquista de la Luna fue un hito para la humanidad, fue un hecho científico, pero desengañémonos y vayámonos a lo que es el espíritu de la época. Fue un hito propagandístico. Esas fotografías tenían que ser perfectas. Imagínate, por una sola casualidad, que Armstrong llega a la Luna, vuelve a la Tierra y van a revelar la película de su cámara Hasselblad que llevaba en el pecho del traje de astronauta, y descubren que los rayos cósmicos, que no es ninguna tontería, ha velado la película y no hay fotos. ¿Y qué hacemos? Pues a lo mejor resulta que tenemos que hacerlas en un estudio o tenemos que encargárselas a un técnico en efectos especiales, o vaya usted a saber. Desde luego hay muchos puntos oscuros en ese hito para la humanidad, pero desde luego hay una cosa innegable: el hombre ha llegado a la Luna y ojalá vuelva pronto. Pues cuando son las 3:50 de la madrugada, quiero anunciar algo. Bueno, no anunciar porque no está confirmado 100%, pero tenemos
muchos elementos, ¿no? La semana que viene, en Milenio 3, puede que tengamos una entrevista de esas absolutamente increíbles. ¿Os imagináis escuchar a un hombre que ha pisado la luna, que su vida ha variado completamente, que se abrió al misterio por completo y que desde luego es un astronauta que cuenta algo que ningún otro astronauta puede contar? ¿Os imagináis a un astronauta en la luna, viendo la Tierra desde la luna, que sufrió la conciencia cósmica, que se enfrentó a la NASA por sus investigaciones y que cree profundamente en el misterio, en lo insólito? No encaja mucho, astronauta. Solo ha habido 12 que han pisado la luna, como los 12 apóstoles. Quizá el más rebelde de todos. Yo creo que estamos cerca de conseguirlo. Ojalá. La semana que viene, en Milenio 3. Hola, soy Rodrigo Fuente y quería preguntaros acerca de la noticia que he leído en Internet. La Gaceta de Arizona, el 5 de abril de 1909, menciona que se encontró una cueva en el Gran Cañón con gran número de momias. Citan a J.E. Kincaid, y que ahora es zona militar y no se ha vuelto a hablar del tema. Y quería saber si era un fake de Internet o cómo ha evolucionado el misterio, si se sabe algo. Y nada, muchas gracias. Gracias a ti, y además por preguntas tan increíbles que yo, por ejemplo, no tengo ni idea. Pero espero que alguien salve los muebles. Sí, esto surgió en Internet. Sí que es cierto que hay una noticia en la Gaceta de Fénix en la que se decía que en una cueva del Gran Cañón del Colorado se habían encontrado momias egipcias. Y no solo momias, sino también jeroglíficos. Bueno. Y sí, un tanto extraño todo. Y sarcófagos también. Alguien lo había encontrado en 1909. Alguien que tenía que ver con el Museo Smithsonian de Washington. Ah, bueno, entonces. Bien. Hay un investigador en 1995 que empieza a rescatar toda esta historia, llama al Museo Smithsonian y en el museo le dicen que no conocen ni a los que descubrieron esas cuevas, que no trabajan para ellos y que, por supuesto, no tienen ningún tipo de material en su museo. Con lo cual, ¿se descubrió o no se descubrió? No se sabe nada más de esta noticia. Por lo menos no se ha podido demostrar nada que surgiera de esa supuesta cueva. Yo tengo una teoría al respecto. Estamos hablando de una noticia de 1909, que existe, que es verídica y que efectivamente se pueden encontrar en los periódicos de la época. En las cuevas del Gran Cañón ha habido, y puede que todavía haya podido encontrar, momias. Hay momias. Allí habitaban, pero no egipcias, claro. No egipcias, allí habitaban los Anasazi, habitaban los indios pueblo, gente que edificaba bien misteriosos, efectivamente, que edificaba con adobe y que tenía una escritura jeroglífica, ojo, y que tenía una escritura jeroglífica. A mí, si soy un aficionado a la arqueología no muy versado, en 1909, y de repente me encuentro con algo que es una momia con vendajes, que las momias Anasazi se pueden encontrar vendadas, como puede ser. Me estás hablando de una confusión. Efectivamente, y me encuentro una serie de cosas pintadas en las paredes de esa cueva, pues puedo. Lo que pasa es que en Internet ya empezaron a sacar a Anubis, por ejemplo, y claro, otros jeroglíficos egipcios, y entonces ya se han mezclado muchas cosas. O sea, se ha hecho de algo que pudo ser realidad, del descubrimiento de una cueva con momias, una historia que seguramente, es cuanto menos claro, seguramente impensable. Una confusión y un fake reutilizado como una tortilla paisana, ¿no? Sí. Vamos con la última cuestión de esta semana. Milenio 3 responde, Milenio 3 con número @cadenaser.com. Hola, soy Juan Carlos y tenía previsto hacer un viaje este próximo verano para hacer el Camino de Santiago, y mi pregunta es si hay algún libro o alguna documentación sobre el Camino de Santiago, sobre mitos, leyendas o misterios, con el cual pueda hacer el camino desde otro punto de vista. Gracias. 3:55 minutos. Libro sobre el Camino de Santiago. ¿Alguno recomendáis? Yo uno clarísimo. Gárgoles Yavidis. Iba a decir lo mismo. Fernando Sánchez Dragó. Ya sé que es polémico, ya sé que a mucha gente no le cae bien. Me da igual. Ahí recoge todo lo que luego recogen otros libros. Pero lo recoge él al principio. Pero aquí el mito, aparte de las cosas que, en fin, yo es que muchas no me las creo porque conozco bien a Fernando, pero el asunto es, el libro base para la España mágica es algo que hizo este hombre entre el año 77 y 79, sigue siendo un misterio. Yo solo puedo decir que
creo, y con objetividad y conociendo el tema de fondo, no lo que se dice, que hay cosas que se adelantan 30 años a su tiempo. Y no lo acabo de entender muy bien. Y es real. Es una fuente, críptica en algunos casos, que cuando tú vuelves y la revisas, te das cuenta de que ya lo había contado. Es un libro, le puede quedar uno mejor el autor, peor, las campañas que se hacen, las boutadas que a veces uno se pasa, en fin, todo tipo de cosas. Pero si uno hace el esfuerzo de acudir a esa fuente primigenia, se va a sorprender. Hay muchos libros de Atienza, La España Mágica, que si Urresti con El Camino de Santiago, que si un montón de gente, que oye, está muy bien. Pero si hay un maestro, ese es Fernando Sánchez Dragó y la historia mágica de España. Para el que quiera. Yo además recomendaría que se acercasen precisamente porque muchas veces hacemos recomendaciones cuando se trata de vamos a hacer una guía secreta, una guía... Sí, que ahora está muy de moda, que cualquiera coja 3 cosas y haga la guía. Y muchas veces cuando te piden la recomendación... Sí, pero ninguno se adelanta 30 años, claro. Claro, pero es que es a lo que voy. Cuando te piden una recomendación muchas veces dices, pues mira, este libro que es muy asequible, este libro que es muy entretenido, este libro... Y a veces creo que hacemos mal. Creo que efectivamente recomendando el libro más asequible estamos haciendo flaco favor a la persona que se lo recomendamos. Y a lo mejor el sobreesfuerzo de leer... Son 4 libros. Efectivamente. El sobreesfuerzo de leer una lectura un poco más densa puede compensar con un descubrimiento y con un enriquecimiento mucho mayor. Lo que pasa es que tú eres como yo, Santi, que los libros también cambian como cambia el autor y cambia el lector. Entonces, depende del tiempo en que te pillen, tú coges a Carlos Llavidis y no entiendes nada. Te has metido en el tema, lo redescubres 5 años después y te parece una maravilla, que a mí es lo que me parece. Una historia mágica de España, fue Premio Nacional de Literatura y es un libro iniciático. 3 y 7 minutos, esta música espacial del maestro Vangelis me recuerda que mañana en Cuarto Milenio tenemos una visita ilustre, Pedro Duque ni más ni menos, porque vamos a hablar, ¿verdad?, de conciencia cósmica, de qué les ha pasado a esas personas que han visto nuestro planeta desde fuera. Hay una historia hermosa, pero no voy a contar ahora, de la primera foto, la primera vez que la humanidad se vio a sí misma reflejada en mitad de la negrura. Hubo cambios potentes. Ahora nos parece algo habitual, pero en 1968 llega la primera foto de la Tierra en mitad del espacio. Y muchos, no me extraña, sintieron un profundo flash, algo que les conectaba con el resto del universo. Pero mañana también en Cuarto Milenio, menudo debate, Área 51 y un montón de cosas más. Lo más importante ahora esta noche en Milenio 3, reiterando nuestro agradecimiento, qué cantidad de gente de Chile que nos escribe. Amigos de Chile, sabemos que estáis ahí, muchísimas gracias, un país lleno de misterios, y si podéis ayudarnos y aportarnos nuevas claves sobre todo lo que ha ocurrido, genial, porque nuestro compañero Javier Sierra estará allí en unos días, será nuestro cronista de excepción. Pero ahora el tiempo es vuestro. Milenio 3 responde. Sabéis que hay esa vía de contacto, Milenio 3 con número @cadenaser.com, para a lo largo de la semana ir dejando vuestras preguntas. Buscamos casos concretos, dudas que tengáis sobre algún tipo de sucesos, algún tipo de bibliografía, si queréis, algo concreto que no tenga que ver con la dinámica de los programas normales, de lo que se esté hablando de inmediato en ese día de actualidad. Y Javier Pérez Campos y Fermín Agustí irán ordenando esas preguntas e intentaremos escuchar vuestras voces y, si es posible, bueno, es un reto, responderos. Comenzamos. Hola, buenas tardes, soy Javier de Madrid. Mi pregunta es relativa a un caso que sucedió en Argentina, creo que recordar que fue en el 2008, y se trata de un columpio que no paraba de balancearse. Y me gustaría saber si la cosa sigue igual, si se investigó, si al final se supo que era un fraude o no. Muchas gracias a todos, un abrazo. Gracias a ti, amigo, y creo que te refieres al columpio de Fermat en Argentina. Fue una gran noticia, hubo vídeos. Yo no sé, Carmen, si tú tienes más noticias porque seguiste ese tema con cierto interés. Sí, esto comenzó en el año 2007 en Firmat, en una pequeña localidad de la comarca de Santa Fe, en Argentina. Era un columpio que se movía él solo y en cambio los de al lado no se movían. Decían los lugareños que allí se había matado un niño hacía pocos años y creían que era el espíritu del niño que todavía se balanceaba. Pues bien, hace poco fue un programa estadounidense
que se llama Fraude o Verdad, y estuvieron haciendo todo tipo de pruebas, desde poner un hilo invisible para ver si era así como movían el columpio. Vieron que el movimiento no era el mismo, descartaron esa posibilidad y lo que hicieron fue poner una gran carpa encima de los columpios y un ventilador. Con ese ventilador vieron que el movimiento que se producía en ese columpio era muy parecido al que habían grabado las imágenes. Llegaron a una conclusión, una combinación de factores ambientales. Lo que no explicaron es por qué solo se movía el de en medio y no los de al lado. O sea, el viento le afectaba, entre comillas, solo a ese, no a los otros. Exactamente. Pero no se ha vuelto a resolver nada en torno a esa historia. No, los lugareños siguen creyendo que sigue siendo el espíritu de un niño y, ya te digo, este programa de televisión que va por el mundo buscando fraudes o verdades, pues descartó la posibilidad de fraude, pero creen que se debe al viento. Bueno, espero que le sirva a Javier. Vamos con nuestro siguiente oyente. Buenas noches, soy José Manuel Acedo. Hace algunas temporadas emitisteis en vuestro programa la historia de Julio F., el cazador cazado. Hace poco, en otra emisora que trata temas similares, se ofreció o se emitió una entrevista a José Luis Jordán Peña, en la cual esta persona manifiesta, entre otras cosas, que el caso de Julio F. fue un montaje urdido por él, por Jordán Peña. Mi pregunta es, ¿qué hay de verdad en esas afirmaciones? Y además me gustaría saber si podíais indicar exactamente el lugar donde supuestamente aterrizó el ovni el cual abdujo a Julio F. Nada más que eso. Muchas gracias. 3 y 12 minutos, esto es Milenio 3 en la cadena SER. Y Julio F., resumiendo en 10 segundos, es la historia de un hombre que parece que sufre una abducción, luego muere además, y se convierte su caso en una historia tremenda, recuperada a retazos por hipnosis. Hicimos un programa y magistralmente nuestro compañero Javier Sierra nos metió en aquella visión, la visión cerca de los campos de Medinaceli de un caso absolutamente mítico en 1978. Bien es cierto que ha habido declaraciones, necesitaríamos como media hora para explicar quién es Jordán Peña en concreto, diciendo que fue un fraude. Javier, ¿qué decir? Bueno, José Luis Jordán Peña, psicólogo industrial, uno de los personajes clave en la trama de Humo y que... Tú podrías contar mucho de él, y por que cierto. Podría contar mucho, efectivamente, de sus andanzas. No es, desde mi punto de vista y desde hace muchos años, una fuente creíble pues prácticamente de nada. No solamente ha mentido en mil historias vinculadas con el asunto de los humitas, sino que de alguna manera en estos últimos años parece que ha utilizado estos casos para ganar un protagonismo que no puede obtener desde otro punto de vista o desde otra perspectiva, atribuyéndose él el mérito de haberlos inventado sin aportar ninguna prueba al respecto ni ningún argumento convincente tampoco al respecto. Así que para mí, en este caso en concreto, Jordán Peña no nos sirve de fuente. Yo creo que está perfectamente explicado. Puedo aportar algo más. Tuvimos contacto con el hijo de Julio F. Y realmente cómo contaba lo que vivió su padre y cómo su padre estuvo vinculado a esa historia, para mí vale mucho más que el testimonio, sea cual sea el fenómeno de fondo de esta historia. Pero cómo lo vivió, ¿no? Su padre y su tío, en otro caso, dos familiares, cómo alguien quedó totalmente prendado de esa historia y vivió convencido de lo que le había ocurrido, no casa con alguien que dice que ahora es un fraude y además solo tenemos su palabra. Una persona que, por otro lado, por desgracia para Jordán Peña, ¿no?, a quien hemos tratado aquí varios, ¿no? Javier y yo, desde luego. Y yo cuando era muy jovencito y en su casa, y Javier en mil peripecias. Algo raro pasa, ¿no?, cuando una persona que, bueno, ha sido importante en el mundo del misterio, pues él hace estas cosas tan raras, entre otras. A mí incluso me metió en el asunto de Humo. Yo creo que también los humitas han hablado de ti, pero a mí como una de las fuentes también humitas, en fin, un sin Dios, que no hay quien lo entienda, y entonces dices, hombre, no es el argumento más válido para tirar por tierra un caso tan especial, que si se conoce como hemos hecho nosotros, desde dentro, no como un caso en un libro, sino con los testigos que quizá pertenecían a esa familia, cobra otra dimensión. Yo desde luego creo mucho más en la familia de Julio F. que en Jordán Peña. ¿Tú?
Pues yo también, evidentemente, porque ellos estuvieron cerca de su padre, en este caso el hijo cerca de su padre, viviendo aquellos años, en fin, que fueron duros. Julio F. quiso mantener el anonimato y de hecho lo mantuvo hasta el final de sus días. Nunca buscó protagonismo. Es cierto que se sometió a una sesión de hipnosis con José Luis Jordán Peña, de ahí viene esa atribución, pero poco más. Es decir, también tuvo sesiones de hipnosis con otros expertos y sacaron al flote, en fin, la misma información. Y respecto a la otra pregunta que nos hacía José Manuel del lugar exacto y cómo acercarse a ese lugar exacto, en fin, yo lo que le voy a recomendar a José Manuel es un ejercicio, que busque por favor en las librerías de viejo. Me parece fantástico. Ya sé por dónde vas, un mapa, ¿verdad? Exacto, a través de Iberlibro, un mapa en un libro. Es la mejor pista que le puedo ofrecer, porque además se va a implicar mucho en esta historia. El libro es Secuestrados por extraterrestres, de Antonio Rivera, colección documento, dirigida por Rafael Borràs Betriu, y en medio de esas páginas hay un mapa preciso. Con él va a llegar al sitio que no ha cambiado tanto en estos años, por cierto. Qué bonito, Javier, porque es como el mapa del tesoro. Ahora que busque. Tú has dado las claves. Buenas noches, soy José Guis de Viar, en Alicante, y me gustaría preguntaros acerca de las supuestas pirámides que en 2005 dijo haber encontrado en Bosnia el doctor Semiros Managic, ya que, bueno, se han hallado, pues parece que pavimentos, unos túneles, algún objeto, pero la verdad es que durante 8 años no parece que la cosa, pues acabe de salir a la luz. Y bueno, quería conocer vuestra opinión y sobre todo si podéis aportar algún dato al respecto. Un saludo y muchísimas gracias. Sinceramente no creo que se pueda aportar mucho, ¿no? Hacemos un paneo rápido, compañeros. Las filmaciones que trajo allí nuestro compañero entonces, Luis Álvarez, eran muy polémicas. Mi opinión personal, hemos conocido investigadores españoles que estaban vinculados, mi opinión personal es que hay mucho deseo de ver pirámides y yo no sé si hay pirámides. No me extrañaría, podía haber, ¿por qué no? Pero eso de una pirámide más alta que la de Keops, o sea, lo que se ve en las filmaciones sobre el terreno que nosotros hemos tenido, a mí no me convence. En el mundo del misterio han irrumpido en estos últimos años formaciones geológicas o de aspecto geológico que se han interpretado como artificiales. Hay casos muy notables, por ejemplo, Yonaguni en Japón, esas ruinas, o entre comillas, sumergidas en el mar del Japón, cerca de las islas Ryukyu, que siendo examinadas por Robert Schoch, un importante geólogo de Boston, en un principio fueron identificadas como de carácter artificial, y después el propio Schoch, haciendo nuevos análisis y nuevas prospecciones en el lugar, dijo que se trataba de unas formaciones geológicas extrañas, pero geológicas, que no había nada natural. Con el caso de las pirámides de Bosnia, yo tengo esa extraña sensación de que estamos ante una formación geológica que se ha interpretado como artificial, o se ha querido interpretar como artificial. Porque había yacimientos próximos. Exacto, hay yacimientos arqueológicos próximos, pero datados en fechas muy posteriores a la presunta pirámide, y luego también por otro factor que tú has mencionado, Iker, es demasiado grande, es una montaña, se trata de una montaña, y el ser humano no ha hecho esas cosas. Buenas noches, soy Juan Antonio de Barcelona. Mi pregunta es la siguiente. Me refiero a las psicofonías del infierno obtenidas por el profesor Germán de Argumosa en 1985. Si se siguió investigando, ¿por qué no ha trascendido la investigación? Si no, ¿por qué no se investiga más? Gracias y un abrazo. Está muy bien esto, qué directo. Algunos miembros que estamos aquí del equipo hemos podido escuchar la psicofonía del infierno, entre comillas, completa, y es bastante impresionante. Le voy a dejar a Carmen que dé su impresión, porque la escuchamos gracias a Santiago Vázquez, que por cierto, quizá luego aparezca repentinamente y vais a entender por qué lo digo, aunque ya desvelo parte de la sorpresa, pero claro, es así. ¿Qué impresión te causó, Carmen, la psicofonía del infierno escuchada? Yo la he escuchado un par de veces, primero con unos compañeros que tenían un programa de radio local en Radio Hortaleza y que fueron aquí entrevistados, que fue un programa muy seguido, porque les impresionó el día que Argumosa, recién sacada, aquella grabación de unos 10 minutos y otra versión más larga todavía, acaba de ser obtenida. Pero luego Santiago, que hay que decirlo, para que tiene realmente la psicofonía del infierno original grabada por Argumosa, y que es tremendo el documento, tuvo la deferencia de venir a nuestra casa y ponernos la grabación. ¿Qué impresión tienes? Bueno, la deferencia o la mala idea, porque la verdad es que impresionaba. De verdad que sí, impresionaba bastante. Lo que pasa es que a mí me sonó más real que una psicofonía. Es decir, me parecía
una mazmorra donde se estaban llevando a cabo algún tipo de ritual, de no sé cómo llamarlo, como si estuvieran azotando, como si estuvieran torturando a alguien. Tenía ese típico sonido de un sótano cerrado, como decía, una especie de mazmorra, y los gritos, los alaridos, es que parecían muy reales. Y una psicofonía tan larguísima, es que no tiene ningún sentido. Donde la grabaron, hacían algún tipo de prácticas en las que se podían emitir esa serie de gritos, de lamentos. Los ruidos metálicos, ¿no? Eran por los objetos que golpeaban. No lo sé, a mí es la sensación que me dio, más que algo extraño, algo paranormal, algo muy natural y hecho por el hombre. No lo sé, quizá una distorsión de eso. A mí no me parecía exactamente eso, pero sí algo que desde luego te dejaba con un mal cuerpo tremebundo, te quedabas mal de escuchar eso, y no sé qué, si era algo de ese tipo, como mencionaba, distorsionado, pero desde luego era una cosa muy extraña y de una expresión muy hosca y como muy maléfica. Nosotros lo que podemos decir es que si se puede, seguiremos la información. Por lo que hemos sabido, claro, la familia donde se origina todo esto es la primera que no quiere que se sepa esto. Hay una serie de leyendas urbanas que todos hemos creído que investigando se caen por su propio peso. Es una psicofonía que da, digamos, mucho juego para comentar, y es difícil incluso ponerla entera en un programa de radio. Pero nosotros, ojalá, queremos seguir la investigación y sobre todo acudir a ese lugar donde todo ocurrió. Eso sí, la psicofonía existe, está completa, porque mucha gente no lo creía, y es única en su género. Si podemos seguir investigando, pues daremos todos los datos, por supuesto. Seguimos. Buenas noches, soy Miguel Ojeda y llamo desde Sevilla. Mi pregunta concerniente a la existencia de una serie de jeroglíficos egipcios en Australia. Leí algo hace algún tiempo en alguna revista especializada y me gustaría que me dierais algunas indicaciones más. Muchas gracias. Se ha hablado mucho de jeroglíficos en otras partes del mundo. Yo no sé, compañeros, qué opinión tenéis. Este caso concreto, yo no lo conozco. Yo lo he leído en alguna revista, en concreto recuerdo haber leído esta historia de los jeroglíficos en Australia en Nexus, en la revista Nexus, que es una de las favoritas de Santiago Camacho. Australiana, de hecho, y yo le confiero poca credibilidad. ¿Como otros jeroglíficos en otras partes del mundo de este tipo? Sí, exactamente, pero en este caso yo creo que tuvieron más eco por un misterio que es auténtico, que es real, y es otra conexión australiana-egipcia, ¿no? Y es que tú habrás visto también, Iker, en el Museo Egipcio del Cairo, una colección de armas de mano del faraón Tutankamón, descubiertas en 1922 en su tumba, y que son boomerangs. Es decir, ahí evidentemente hay una conexión muy peculiar, porque no existe esa arma en otras latitudes, y sin embargo en Egipto está esa muestra colgada en una de las vitrinas del Museo del Cairo, casi como un opart, ¿no? Como un objeto fuera de lugar. Pues ahí queda clarísima la opinión de Javier Sierra, que es otra pista, ¿no? Como antes la del libro, para que vosotros indaguéis. Milenio3 con número @cadenaser.com, y nuestros compañeros estarán prestos para recoger vuestras sugerencias, dudas, peticiones de bibliografía, lo que queráis. Aquí estamos para serviros como guías, si es posible, en ese autoaprendizaje, porque lo decíamos antes, hoy más que nunca uno puede indagar, puede complementar. De inmediato, con un clic, puedes saber qué fue de aquel autor. Es que es increíble. Y lo único que hace falta a veces es la pista concreta, como daba Javier, de un libro con un mapa. Maravilloso. Javier, gracias, compañero. Dime. No tiene nada que ver, pero ahora que hablamos de cosas egipcias, es que justamente esta noche recibía un mail que me ha hecho mucha gracia, y es de una cosa egipcia. ¿Os acordáis de la estatuilla que sacamos en Cuarto Milenio, que se movía, claro, que estaba en el Museo de Manchester, si no recuerdo mal? Sí, así es. Bueno, pues la han pegado. Tiene pegatinas abajo, nos la ha mandado un oyente. Qué bueno. Ha mandado la fotografía, como por debajo le han puesto una serie pues como de pegatinas para que se quede adherida al cristal y así no siga girando, no de vueltas. Qué bonito sería que la estatua se rebelase contra eso y siguiera moviéndose. Además, la estatua siempre dejaba su jeroglífico inscripción a la vista, era como si quisiera mostrar su nombre. A ver si le va a pasar algo. Yo no creo que pase nada, pero a ver, han fijado
algo que quería manifestarse. ¿Quién lo sabe? Una pegatina no basta para detener al misterio. Totalmente. Javier Sierra, compañero, mucha suerte en Chile, mucho éxito con Muchas nuestra gracias. gente en Chile y en Argentina. Sí, y en México y en Colombia. Madre mía, nos contarás cosas de sus países, ¿no? Por supuesto. Todo que lo que sí, esté ocurriendo. Por supuesto. Feliz viaje, Traednos compañero. regalitos, Javi. Eso. Lo Y haré. buenas crónicas. Claro que sí, gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Y nosotros ahora vamos a otro viaje. Sabéis que la idea es viajar al epicentro, si es posible en 5 minutos, del alma, el pensamiento, a veces incluso con un toque de humor, ¿no? ¿Por qué no? Lo hace Diego Marañón e intenta conocer a ese grupo heterogéneo y heterodoxo que conforma el misterio en nuestro país. ¿Quién será hoy? Yo he dado alguna pista ya. El invitado. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Santiago Vázquez Gomariz. Atención. ¿Qué tendrá que decirnos Santiago Vázquez? Atención, Javi, se ha encendido la televisión sola. Uy. Yo voy a dar mi opinión. Os ordeno en el nombre de Jesús. Perdone, señor Nieves, de verdad, por favor, me extraña muchísimo que me diga esto. A cada cosa que uno comenta, enseguida viene la contrarréplica. Estamos en un debate. Vamos a un Santi, debate, pero muy bien. Un golpe fuerte, sonoro. Ha habido uno, ¿eh? Son mimofonías. Así lo demuestra la casuística. Qué fuerte, macho. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? Yo creo que ambas cosas. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? Sin duda alguna, aunque era muy joven, en la madrugada del 5 al 6 de junio de 1990, en el Palacio de Linares de Madrid. ¿Cuál es su enigma predilecto? La vida después de la muerte, la trascendencia del ser humano, ¿qué nos espera después? Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. Cada lugar tiene su encanto y creo también que en cada lugar y en la medida en la que uno se encuentre, de la forma que uno se encuentre, se vive de una forma o de otra. No tengo predilección por ningún lugar en especial. ¿Y un lugar al que jamás regresaría? Al Palacio de Linares de Madrid, nunca regresaría. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? No, indudablemente es mi convicción personal. Hay algo más. Somos seres trascendentes y no tengo la menor duda de que existe un ser supremo, que algunos llaman Dios. ¿Qué hay más allá de la muerte? Vida en plenitud, pero en función de nuestro comportamiento durante la vida material. ¿Teme la llegada de ese momento? En absoluto. No tengo ningún miedo a la muerte. Lo único es que sí que tengo miedo al sufrimiento. ¿Supersticioso? Un poco. ¿Debería estar la parapsicología en la universidad? Debería estar en la universidad en España desde hace tiempo ya. Su padre fue uno de los pioneros en televisión española. ¿De tal palo, tal astilla? Sí, fue uno de los pioneros. Entró prácticamente al principio. Nos parecemos mucho, mi padre y yo, sobre todo en el carácter. Ambos dos tenemos un carácter fuerte cuando lo sacamos, pero creo que todavía tengo que aprender mucho hasta llegar a lo que él profesionalmente consiguió durante toda su vida en radio y en televisión. Sin embargo, iba usted para futbolista. ¿Qué ocurrió para que su destino cambiase? Es una pregunta muy interesante, voy a tratar de resumir. Pues ocurrió sencillamente que una tarde de sábado yo estaba en las categorías inferiores en aquel entonces del Atlético de Madrid y una tarde pues me puse malo, me llevaron al hospital y el médico me detectó un soplo y a raíz de aquello, que aunque luego me dijeron que era funcional y que no había ningún problema, pues me hizo replantearme mi situación y dejé el fútbol, a pesar de que me estuvieron llamando para que me reincorporase, pero no quise volver y ahí fue pues cuando me casé con el periodismo, con los medios de comunicación, con la radio a los 16 años. Defina con 3 palabras a don Germán de Argumosa. Humanidad, sabiduría y comprensión. ¿Cuántas veces le han pedido que haga pública la conocida como psicofonía del infierno? Muchísimas veces, Diego, muchísimas veces. Hay quien dice que en realidad no interesa desvelar los misterios. ¿Qué opina usted? Desvelar un misterio entraña la posibilidad de encontrarnos con una verdad que puede, en ocasiones, deslumbrarnos y hacer que nuestros esquemas intelectuales, nuestro sistema de creencias, nuestra forma de vida, se caiga abajo, se venga abajo. ¿En qué cree Santiago Vázquez? En primer lugar, creo en el ser humano, a pesar de tantas cosas que vemos todos los días. Creo, ante todo, en la lealtad, en la fidelidad, creo en la amistad profundamente y, por supuesto, tengo la convicción de la existencia de un ser supremo que está ahí y que está al tanto en todo momento de todo lo que hacemos. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? El haberme especializado dentro de este mundo de la comunicación, en este mundo del misterio tan apasionante. Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... Felicidad, mis padres
jovencísimos y un valor. ¿A quién le encantaría haber conocido? Sin duda alguna, el primer personaje histórico es Jesús de Nazaret. Aunque no soy católico practicante, pero mi personaje favorito sin duda alguna es Jesús de Nazaret, Jesucristo. ¿A qué tiene miedo? Yo diría que prácticamente a nada, pero sí hay una cosa que sí que me produce miedo. Me quedo con dos. Una es Titanic y también, y por otra parte, otra película que me apasiona es La Milla Verde. Un pintor y un músico. Pintor, me quedo con Velázquez. Un músico, sin duda alguna, y desde muy jovencito también, me quedo con Wolfgang Amadeus Mozart. Acabemos con un vicio confesable. El único vicio confesable que tengo es el tabaco, que no fumo demasiado, estoy intentando fumar menos, pero por lo demás no tengo ningún vicio más. Mi vicio es el misterio. Eso sí que es un vicio, Diego. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros. Y Diego, que yo creo que rescata magistralmente algunos momentos igual de mucha trifulca televisiva o de estar en plena investigación. Y aunque sepas mucho del misterio, o más bien, porque quién sabe del misterio realmente, ¿no? Si has leído mucho del misterio, pero de repente te ocurre algo, empieza a pasar algo, la expectación, la inquietud es igual para todos. Mira, y hubo Iker además un experimento muy interesante que era el de llevar a José Manuel Nieves y a Santiago Vázquez a la misma investigación casi de manera simultánea y que cada uno después narrara su vivencia y parecía que cada uno había estado en situaciones diferentes, en lugares diferentes. Y de una de esas investigaciones yo me quedo con una anécdota tremenda, sanatorio de Agramonte del Moncayo, en Zaragoza, un día lluvioso como pocos, diluviaba, nos perdimos por el camino en mitad de la montaña y llegamos al borde de un precipicio en mitad de la noche con esa lluvia. Y hubo un momento en que la furgoneta se queda atascada en medio de ese barrizal en que se ha convertido la montaña y tanto Santiago Vázquez como José Manuel Nieves se bajan del coche y esas dos figuras, esos dos personajes que estamos acostumbrados a ver en los debates se ponen a empujar a la vez a ese coche para intentar sacarlo de ahí. Esa es una de las imágenes de una investigación que a mí se me quedó grabada. Yo puedo contar muchísimas imágenes, claro, hay momentos concretos investigando y la verdad es que no es fácil. Yo recuerdo también algunas reuniones en casa de Germán de Argumosa, bueno, pues como en su salsa, ¿no? Realmente en un mundo que tiene cabida hoy o no, el mundo evolucionado, es una especie de reliquia el mundo de Germán de Argumosa o no, bueno, eso cada uno tiene que pensarlo y valorarlo, pero lo cierto y verdad es que hay unas partes muy clásicas del misterio que siguen conectando con la gente porque la gente sigue necesitando respuestas. Ahora, muchas veces las respuestas no existen, no están, es muy complicado, es muy difícil. Asomarse al otro lado es un caos tan grande el que hay que es muy complicado. Siempre surgen además nuevos mitos. Por ejemplo, recientemente se está hablando mucho y no sé por qué, Javi, tú has pedido incluso ayuda. Sí. Hay un investigador también muy del estilo de Vázquez, muy del estilo de Vázquez, incluso en la estética, digamos, Juan Villaseñor. Sí, Jaime Villaseñor. Jaime Villaseñor, un personaje que escribía en las revistas de los años 90. Jaime, tú lo sabes bien porque has seguido también la pista. Perdón, no, es que yo le conocí. Tú llegaste a conocer a Villaseñor. Claro, él publicó varios, pues el número de reportajes en la revista Enigmas. ¿Qué época? Pues cuando yo era redactor jefe, 95, cuando estábamos tú y yo. Pero yo también estaba ahí, yo no le conocí. Pero tú eras más reportero, estabas más... yo estaba allí a pie de redacción con Fernando, con Jiménez del Oso, y claro, recibíamos a los colaboradores y evidentemente nos traían sus trabajos y Jaime era uno de ellos. Enigmático. Pues mira, le conocí bien porque compartíamos pasiones y temáticas, a él le gustaban también estas cosas de las conspiraciones, aprendimos mucho el uno del otro y Jaime, que espero que me esté escuchando, era un personaje torturado, digámoslo así, era el típico periodista maldito de alguna forma, pues era muy preso de sus pasiones, que las tenía intensas. Era un personaje un poquito acomplejado por algunas cosas. Tenía una psicología complicada. Pero ¿tú crees que era, como has dicho alguna vez, uno de los máximos sabios que de repente, vamos a decirlo, desapareció? Sí, desapareció, que nadie sabe dónde está. Le perdimos de vista y la verdad es que conociéndole espero que esté bien, pero no te creas que las tengo todas conmigo en ese sentido. Pero era la joda.
Me río porque es que yo creo que tú sabes más de lo que estás diciendo, sí, pero bueno. Sé bastante, créeme que fueron muchas noches compartidas de copas y de confidencias. Y bueno, de copas también. Sí, y si me está escuchando, pues Jaime, tío, que aquí estoy, que me puedes encontrar por el Twitter y esas cosas. Porque él ha desaparecido por completo. ¿Y por qué se convierte en un mito? Es como un poco la historia, ¿os acordáis?, de Sergio del Monte, aquel cineasta maldito que decían que era un mito, que tratamos el tema de una película con sacrificios, que al final desapareció. Unos dicen que fue encontrado descuartizado. ¿De qué estamos hablando? De investigadores que se meten tan a fondo en su historia que de repente, ¡clas!, desaparecen. Pero desaparecen como tragados por el viento, como si hubieran sido solo un sueño. Sí, bueno, yo además leía de ¿Pero Villaseñor... por qué, Javi, ha reabierto tú esto? Bueno... Que también tienes unas cosas que enviaban, sí. yo, chico, no te entiendo a ti. O sea, de repente, un investigador del que ni me acordaba, que quizás es lo que me molesta, que yo no me acordaba, y coincidí con él en el tiempo, mediados de los 90... ¿Y por qué reabres esta manzana? Pues de repente ha caído en mis manos algo muy peligroso, ¿no? Es una colección de revistas de los años 90 que yo he estado ojeando casi febril todo el fin de semana, y de repente uno va viendo pues la evolución de algunos investigadores, de algunos periodistas, compañeros, por fortuna, ¿no?, para mí hoy, pero de repente en todo ese listado, en esa amalgama de nombres que más o menos te suenan, aparece Jaime Villaseñor, y siempre vinculado a reportajes muy polémicos que algunos han llegado, por lo que he visto, a vincular a esa desaparición. Muy tipo Viñati, muy denunciando conspiración, sí, y adelantándose un poco en plan Chicho Ibáñez Serrador a lo que otros como Santi o demás harían años después. Claro. Hay quien dice que Santi bebió de Jaime Villaseñor. Hay quien lo dice. Hay quien dice. Aprendí mucho. Era un tío que tenía unos recursos que para mí los quisiera yo. Era un poco argumosa en el aspecto. Mira, era capaz de coger un manual de bomberos americanos en el que efectivamente me lo enseñaba y estaba allí. Había un epígrafe que daba indicaciones, en un manual auténtico de entrenamiento de los bomberos americanos, y había un epígrafe que daba instrucciones para qué hacer si se estrellaba un platillo volante en una ciudad, verídico. Con eso te montaba un reportaje de 6 páginas y se quedaba tan ancho. Pero, o sea, es cierto, Javi, simplemente para terminar este asunto tan raro que no sé por qué me habéis metido en este bucle y a dónde nos va a llevar. Y si alguien, por favor, si alguien tiene datos, Jaime Villaseñor es el personaje del misterio, porque se dice como Francisco Aréjula, que apareció sin una gota de sangre en la cama. Se ha llegado a decir, Javi. Yo se lo digo, yo lo lanzo ahí. Se ha llegado a decir. Sí, es entre toda la mitología, pues, un dato más. Mira, esto se nos va de las manos. Yo no sé por qué se ha abierto este extraño expediente. Vamos a ver si alguien nos ayuda. La clave es Jaime Villaseñor. ¿Alguien tiene datos? Bueno, quizá perteneció a sociedades secretas. De esas nos habla Santiago Camacho ahora. Yo no sé si esto te lo enseñó también tu maestro, pero las cabras, es que esto ya es delirante. La sociedad de las cabras. Pues imagínate que en la masonería hay un viejo chiste que cuando llega un adepto le dicen, no, tienes que pasar la ceremonia de montar la cabra, y todo el mundo se imagina a los pobres que van a ser iniciados, que les van a subir encima de una cabra y que van a tener que hacer algún tipo de numerito este año. Pues eso nació en esta sociedad secreta. 1770. La alemana de la época era particularmente despótica y los siervos se habían hartado de tanto abuso. Por las noches, partidas de hombres armados y provistos de antorchas habían decidido responder a cada abuso con el terror. En los castillos, el grito de "que vienen las cabras" se convirtió en aquellos días en sinónimo de muerte, tortura y ruina. Se les llamaba cabras porque tapaban su rostro con máscaras provistas de cuernos que imitaban la cabeza de este animal. Cuando se cubrían el rostro y se juntaban por las noches, los siervos se convertían en señores, consagrados a vengar cualquier ofensa recibida a lo largo del día. Al despuntar el alba, el grupo se disolvía, las máscaras eran escondidas en armarios y arcones y cada cual volvía a su ocupación, sin que nadie pudiera sospechar quiénes eran los miembros del grupo. Según crecía el descontento, el número de cabras aumentaba.
Los incidentes pronto pasaron de ser uno a la semana a varios por noche en diversas regiones del país. En los salones, la nobleza llegó a pensar que se habían aliado con el diablo, que en forma de cabra los transportaba instantáneamente de un lugar a otro. La iniciación tenía lugar en una capilla abandonada en un claro del bosque. Allí, el candidato era emborrachado con un fuerte licor y se le subía a una cabra de madera. Una vez allí, la cabra, provista de un eje, giraba cada vez más rápido, sometiendo al ebrio candidato a una tortura insoportable. Solo pararía si juraba entregarse en cuerpo y alma a la causa de sus compañeros, siendo consciente de que cualquier traición acarrearía una muerte larga y dolorosa. Durante 20 años, los intentos de poner coto a la sociedad fueron inútiles. Los que eran detenidos de día eran liberados de noche por sus compañeros. Aquellos que eran custodiados en lugares seguros preferían morir bajo tortura que admitir su pertenencia al grupo. Más de 400 presuntos miembros fueron ahorcados o, peor aún, descuartizados vivos en público, y aún así, la sociedad seguía llevando a cabo sus macabras actividades. El grupo no se extinguió hasta que un acontecimiento sin precedentes, la Revolución Francesa, en el que también tuvieron mucho que ver las sociedades secretas, trajo consigo la promesa de nuevos tiempos, tiempos en los que la nobleza perdería para siempre sus privilegios y el ejército de las cabras no tendría razón para volver a actuar. Como siempre, como hablábamos antes de extraños investigadores, sociedades secretas que también desaparecen. Siempre hay intentos, ¿verdad?, por resucitar algunas tradiciones, y de cuando en cuando hay sociedades secretas que, al menos en simbología, quieren volver, pero ya no tienen sentido, ¿no? Son hijas de su tiempo, Santi. Sí, en este caso, ojo, estamos hablando de un fenómeno que es muy común. Dice un viejo proverbio chino que si le pisas la cola a un ratón, por muy ratón que sea, te morderá. Estábamos hablando de gente que estaba muy oprimida por una nobleza muy déspota y que en el fondo lo que hizo fue organizarse para defenderse y para dar un escarmiento a aquellos que abusaban de su poder. Fíjate que esta semana, en un sitio como es el Congreso de los Estados Unidos, una humilde estenógrafa, una humilde taquígrafa, ha montado una escena absolutamente inédita, denunciando que si el poder de los masones, que si el abuso del poder de los políticos norteamericanos, que si el alejamiento de Dios de una nación que en su billete de $1 pone en Dios confiamos. Y en el fondo todo eso ha sido motivado por la crisis económica, por el cierre del gobierno de los Estados Unidos, y ese tipo de cosas, ese tipo de reacciones, cuando vas presionando cada vez más a la gente, primero surgen reacciones espontáneas, pero si presionas mucho a un pueblo, si realmente lo hundes, es posible que ese pueblo se organice contra los que le están poniendo la mano encima. Nos queda una cosa, bueno, quedan muchas más cosas, pero bueno, vamos aprendiendo con Santiago Camacho esa historia no escrita, ¿no?, de los grupos secretos, sociedades secretas y ocultas de la historia y su influencia. Creo que aprendemos cada semana. También estamos muy atentos a cierta hemeroteca, la que nos habla de días de pánico, días que recoge nuestro compañero Javier Pérez Campos, con el esfuerzo añadido de que sean historias muy poco conocidas, historias que también desaparecieron de la noche a la mañana. Esta, os lo digo para que afinéis el oído, es una de las más tétricas, extrañas, dignas de reinvestigarse que yo he conocido. La Casa de los Duendes. Lugar: calle Saura, Cartagena. Fecha: octubre de 1980. Tipo de fenómeno: casa encantada. 1980 fue un año agridulce para la historia de España. Las buenas noticias se mezclaban en ocasiones con grandes tragedias. El inicio de la nueva década trajo consigo una de las más dramáticas. En Guatemala, un grupo de disidentes políticos toma nuestra embajada como protesta por la precaria situación que están viviendo. El asedio terminó con la quema de 37 personas y la ruptura de relaciones diplomáticas entre España y Guatemala.
pero fue el 1 de agosto cuando se produjo uno de los crímenes más extraños de nuestro país, el de los marqueses de Urquijo. Aquellos sucesos llenaron cientos de páginas de los diarios nacionales y centraron nuestra atención en la crónica negra. Por eso nadie esperaba que durante el mes de octubre algunos medios empezaran a ocuparse de un asunto bien distinto, el de una vieja casa que, según los titulares, parecía estar embrujada. El escenario era el número 10 de la calle Saura, en Cartagena, un caserón abandonado que muchos habitantes miraban con recelo. Sin embargo, desde varias noches atrás habían empezado a remolinarse allí decenas de personas que intentaban convertirse en testigos de los fenómenos inexplicables. La prueba es que llevaban meses quejándose de los gritos y ruidos que surgían de aquellas 4 paredes, pero sobre todo de las figuras que parecían deambular por su interior, como si el oscuro recinto aún albergara vida. El último enigma fue una cara, un rostro que surgió en la fachada y que parecía burlarse de todos los allí presentes. El tiempo, las construcciones de alrededor fueron evolucionando y mejorando su aspecto, pero al caer el viejo caserón de los duendes, nadie quiso volver a levantar aquel solar. Quizá por eso aún hoy permanece vacío y completamente vallado, como una negra cicatriz en el corazón de Cartagena. 3:51. Vaya historia, habrá que indagar. El dato interesante, Javi, muchos datos interesantes, si es que ocurrieron exactamente así. Puede que haya gente de Cartagena que sepa algo. Queremos vuestra información, por favor, amigos de Cartagena, si esto fue realmente así, como contaban algunas crónicas. Y, Javi, la confirmación, puede que hayan variado números de calles, pero, como ocurre con el paso de los años, parece que sigue eso sin edificarse, como si quedara eso pues como un solar para siempre, ¿no? Sí, yo busqué, además es fácil, cualquiera ahora mismo desde un ordenador puede buscar esa dirección, esa calle Saura, y ver cómo en ese lugar exacto está rodeado de edificios, pero el que debería ser ese número, el número 10, está completamente vacío, un solar en el que hay un aparcamiento improvisado en la tierra, pero no se ha construido absolutamente nada. La casa fue destruyéndose con el paso del tiempo y al final la historia se perdió. Pero son años 80, o sea, es decir... Años 80, con el surgimiento de esa cara que algunos decían que era del padre de familia que había acabado con la mujer y con la hija, y en ese momento además, Iker, se viven escenas de verdadero pánico colectivo y de histeria colectiva que el propio Juan Carlos de la Cal, quizá este periodista del caso, si nos está escuchando, pueda ayudarnos a rescatar esta historia, porque él mismo se convierte en testigo de ese fenómeno social que a nosotros nos interesa también. Y él dice cómo le llama mucho la atención el hecho de que haya sacerdotes, exorcistas, gente que dice ser parapsicólogos o espiritistas, e incluso... La extraña romería, ¿no? Claro, y ve cómo de repente, casi de la nada, surge una mujer que dice estar poseída y hay un hombre que le pone un crucifijo en la espalda sin que ella se dé cuenta y ella, como si le quemara, echa a correr calle abajo para desaparecer. Es decir, que se viven en esos momentos de pánico, pues estas escenas de histeria en todo el pueblo. Es muy curioso, ¿no? Cómo algunos fenómenos, cuando trascienden a los medios, imantan a una serie de personajes, de conductas que yo creo que en el fondo son muy profundas, están ahí desde hace mucho tiempo, y se forma esta extraña romería de lo inexplicable en ciertos lugares, como ocurrió con Belmez y en otros muchos, ¿no? Donde ya no solo era el fenómeno lo interesante, sino el espejo de lo social, de repente el extraño aquelarre social que se había formado y que era parte de la vida, pero que habitualmente no salía en la superficie, ¿no? Solo el misterio los llamaba como con un extraño eco. Claro, y además el hecho de que el caso de Belmez hubiera ocurrido 9 años atrás hizo que muchos titulares recurrieran a ese caso para que la gente empatizara enseguida con este otro caso, con estas caras que aparecían en la fachada de esta casa, que eran visitadas incluso pues por albañiles que intentaban dilucidar e intentar dar una respuesta al suceso. De tu crónica, que me ha encantado, lo que más me ha puesto así los pelos de punta, no sé por qué, por la imagen, parte del contexto social, que de repente aparece una cara que interpretan como el gesto burlesco de ese personaje nefando, ¿no?, que estuvo ahí antes. En fin, seguiremos investigando. Líneas abiertas, por favor, porque este programa lo hacemos entre todos. Como lo hacemos entre todos, rematáis la faena con vuestros mensajes. Mota, que gracias, porque vive a 200 metros de esa zona y cruza todos los días por ahí. Y Miguel Ivane también, que ha pasado por allí varias veces y da miedo desde fuera. Bueno, pues si nos pueden enviar fotografías del lugar, ¿no?, donde estaba, pues... Cualquier información buena será. Hoy hemos tenido un programa muy internacional. Nos ha saludado gente de casi todo el mundo. ¿Ah, sí? Eva Fernández, desde Saint-Nazaire, en Francia. Os escuchamos siempre. Un saludo para todo el equipo. Gracias. Alberto Gómez.
a ver cómo lo digo, Goedanbon, desde Ámsterdam. Os sigo siempre por internet. Fernando Turnil desde Guatemala. Gerson Abel, buenas madrugadas, es la primera vez que os escucho el programa en vivo desde Lima. ¡Qué bien, Roberto Lima! Mazariegos dice: el mejor programa español. Saludos del programa Año 12 de Guatemala. ¡Qué bueno! Año 12, Guatemala. Un abrazo, Eso compañeros. Es. Romina Grande, todo el equipo de Milenio 3 y Cuarto Milenios, bienvenido en la Argentina siempre. Son todos geniales, los Esto felicito. impresiona, Santi, esto impresiona. En el fondo oyes estos nombres y estos países y dices, bueno, ¿nos estará llegando nuestro eco a lugares tan lejanos, Carmen? ¿Será posible? Pues parece que sí. Apoyo a recién nacido que nos piden. Joaquín Jiménez, quiero pedir a la familia milenaria que apoye a Marina, una amiga recién nacida que ha decidido poner a prueba su fortaleza y la de sus padres y familia. Pues todo nuestro apoyo, toda nuestra energía ¿Cómo positiva. se llama, Marina? Se llama Marina. No solo apoyo, sino bendición de todo este equipo, bendición cósmico-milenaria, porque seguro que esa niña es muy fuerte y va para adelante fantástico. También nos escriben Agustín y Sandra de Rota, que les gustaría muchísimo que le diéramos la bendición milenaria a su pequeño Agustín. Pues mira, lo va a hacer Santi, que nació en es Cádiz. como un rito. Santi, que tiene pinta así de persona importante. Pues nada, una bendición milenaria enorme para Agustín, que tenga una vida muy feliz, llena de misterio y llena de descubrimiento. Qué bonito, Santi, sí señor. Algo que da un poco más penita. José Luis, no sé si os acordaréis, nos escribió hace unos meses que había perdido a su pastor alemán, que se llamaba Talgo, que les quedaba una perrita, que era su compañera, que se llamaba Ave. Bueno, pues también ha fallecido esa perrita y que se sienten muy solos y que lo llevan bastante mal, que quiere con estas líneas pues brindarles un homenaje. Bueno, y lo que hay que hacer rápidamente es estar con otro perro. Por supuesto, Es lo que hay que adoptar otro hacer, perrito, es lo que hay que hay hacer. muchísimos, de verdad. Y más hay ahora, muchísimos que están esperando. Nos escribe una cantidad tremenda de amigos y sobre todo amigas. Es curioso la cantidad de mujeres que se dedican a la ayuda a todo tipo de niveles, pero con los perros, con los animales que en este momento están siendo abandonados por miles, ¿no? Así que gracias a todos los que hacéis esa labor maravillosa y Además, llena de luz, ¿no? Este amigo tiene un campo, tú fíjate los perritos que podrían estar Pues a por felizmente corriendo Hay que hacerlo. y que no piensen una cosa, que es sustituir a sus otros perros, a Talgo y a Ave, que no, que es que ya verán como en estos nuevos que vivan la vida con ellos van a ver cosas de esos perritos que están mirando desde el cielo de los perros. Por cierto, que dentro de poco hablaremos de alguna aparición de mascotas. Ya veréis qué interesantes. Javi tiene una información muy, muy, muy interesante. Nos escuchaban también en Argentina, decía un oyente, preguntó por el tema de la hamaca de Firmat de la provincia de Santa Fe. Al respecto les puedo informar que hasta el día de hoy no se ha encontrado explicación lógica de tal movimiento. El programa americano que informó que había encontrado la causa no informó la verdad, solamente dio una explicación pueril para que se cerrara su programa. Aún Suele se pasar. mueve toda la ciudad, puede verla y aún sin una explicación. Nos lo comentan desde allí. Desde allí, qué Desde grande. allí. Qué grande. O sea que el columpio todavía se mueve a día de hoy. Todavía se mueve. Wow. Y nos escriben desde Firmat. Sí. Oh, qué grande. De verdad. Muchas gracias. Bueno, pues lo que hacemos es acoplarnos. Nuestra nave radiofónica se prepara para viajar a otros mundos y volver en 7 días. Esperamos que paséis una feliz semana. Noel Calero, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Fermín, por todo el trabajo. Javi, que sigan tus extrañísimas búsquedas paralelas, que me tiene sorprendido, amigo. Y a ver si la gente nos puede dar claves. Carmen seguro que ha recuperado Carmen algún se ha mensaje, reído. alguna A información. mí no me metáis en este Igual embolado. conoció a Jaime Villaseñor. Dice Que ya os Santi habéis tiene metido una foto. vosotros solitos en el Santi, que jardín. tiene una foto, dice. Algunos Claro, lo tú no relacionan con el estabas nunca en la Villaseñor. redacción. Con el Villaseñor pintor de Ciudad Real. Extrañísimo. Sí, pintor. porque podría ser de Puerto Llano. Sí, Puerto Llano, él. No es tontería, pero hay quien lo dice, hay quien lo dice, hay quien traza el nexo. Es un nombre manchego, ¿eh? Sí, Villaseñor, totalmente. Gracias, Javi. Gracias, un abrazo. Santi, hasta mañana. Mañana nos vamos a Nevada, al área 51. Ni más ni menos. Mañana de 51, mañana Pedro Duque en Cuarto Milenio y mañana un montón de cosas para seguir Y aprendiendo. mañana Museo de las Curiosidades de Cuarto Milenio. ¿Y qué más? Hay muchísimas cosas mañana. Un testimonio terrible. Un Bueno. testimonio, sí, tremebundo, de verdad. De esos que ponen los pelos de punta.